Tardes tengan todas y todos ustedes. Bueno, ya noches en realidad. Espero estén bien, que su jornada de trabajo haya sido muy productiva, divertida y de muchos aprendizajes. Eh, Les damos la bienvenida a esta sesión en la que abordaremos el tema de la suplencia de la queja. Esta clase, que es muy importante, nos hará favor de darla la maestra Dana Cislili Quintero Martínez. Gracias, maestra, por acompañarnos y compartir los conocimientos con nuestro alumnado. De verdad, gracias a nombre de la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva y de un servidor. Ella se conecta en un momento, está terminando su clase en la Escuela Federal de Formación. La maestra Dana Quintero es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y cursó la maestría en Procuración y Administración de Justicia. Ha tomado diversos cursos en materia de arbitraje comercial nacional e internacional, actualización sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, seguros y fianzas, sistema tributario mexicano, contratos civiles, procedimientos laborales, entre otros. Como docente, participó en con la clase Suplencia de la Queja en el curso de preparación para el examen de secretario del Poder Judicial de la Federación impartido por la Universidad USEMPER. Tiene más de 14 años de experiencia profesional, de los cuales 6 los transitó en la Administración Pública Federal y el resto en el Poder Judicial de la Federación, en donde se ha desempeñado como profesional operativa en la primera sala de la Corte, secretaria auxiliar en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido secretaria en el Juzgado Segundo de Eso es Distrito. precisamente lo que yo externé. Perdón, alguien entró con el micrófono abierto. Secretaria auxiliar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, em, secretaria en el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa, también de este circuito, secretaria en el Noveno Tribunal Colegiado en materia administrativa, también en esta ciudad, y también en el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Actualmente es secretaria en el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Insisto, 8 años de experiencia práctica avalan el conocimiento pleno de la materia que nos va a impartir la maestra Dana Quintero, a quien le reitero mi agradecimiento y la dejo en uso de la voz. Adelante, maestra. Muchas gracias, magistrado Armando Maitret. Le agradezco mucho la invitación. De igual forma, le agradezco la invitación a la magistrada Gómez Villanueva. Y pues bueno, agradecer también a todo el alumnado que está presente el día de hoy para pues escuchar un poquito acerca sobre esta figura. Básicamente, esta clase tiene por objeto que ustedes tengan un panorama sobre cómo ha sido la evolución de esta figura desde su evolución constitucional, su evolución legal y a partir de eso, pues que podamos conocer cuáles son los supuestos en los que aplica en la ley de amparo vigente. Y no solo eso, o sea, no solamente la suplencia que nos marca el artículo 79 de la ley de amparo, sino también algunos otros tipos de suplencia que me he permitido poner en la presentación que les preparé, que es una suplencia procesal, una suplencia en la suspensión, una suplencia en la ejecución, que pues bueno, aquí básicamente vamos a detectar que la Suprema Corte no lo ha establecido como suplencia y hace una distinción eh, porque refiere que este tipo de cuestiones son de orden público, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pero que algunos doctrinarios lo han tratado como una suplencia en ejecución. Y cuáles son los límites a esta figura, cuáles son las reglas especiales de esta figura y
no sé si lo comenté, pero también una suplencia en la suspensión en el juicio de amparo. Entonces, básicamente, pues eso es lo que vamos a abordar el día de hoy en esta clase. Y pues bueno, voy a comenzar, eh, voy a proyectar la diapositiva. Si no se ve bien, me dicen, por favor. Bien, ¿Se ve bien? Sí. pues bien, tenemos algunos antecedentes constitucionales de la suplencia de la queja y el primer antecedente que tenemos lo encontramos en la Constitución de 1917. En la Constitución de 1917 únicamente estaba previsto en el artículo 107, fracción segunda, en su último párrafo, únicamente estaba prevista en materia penal y refería que se podía suplir en materia penal cuando por torpeza, así lo señalaba la Constitución, no se hubiera combatido debidamente la violación. Posteriormente, ya para 1951, se fue incorporando un elemento adicional, bueno, dos elementos adicionales. El primero es la suplencia de la queja cuando el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales, que más adelante vamos a ver que esto se retoma en la actual ley de amparo, no en leyes constitucionales, pero en normas generales declaradas inconstitucionales, que es la modificación. Y pues bueno, en la Constitución de 1951, en la reforma de 1951, también se incluye otro elemento que es la suplencia de la queja a favor de la parte obrera en materia de trabajo. Eh, ya para 1962 es cuando se contempla por primera vez la suplencia para los ejidatarios y comuneros, para los núcleos de población ejidal, para las comunidades, que era algo que pues no estaba previsto y que pues bueno, en este año se contempla constitucionalmente esta suplencia a favor de este tipo de sujetos. Posteriormente, para 1974, se incorpora la suplencia a favor de los menores o incapacitados, que bueno, más adelante vamos a ver que hay una distinción con la regulación actual, porque la regulación actual establece que también en cuestiones que tengan en cuestiones donde esté inmiscuido el orden de la familia, ¿no? Pues bien, ya en la reforma del 7 de abril de 1986 no se precisaron los aspectos específicos de la procedencia de la suplencia de la queja, sino que se dejó la facultad al legislador para que em, pudiera establecer los casos en que esta figura iba a ser procedente para perfeccionar o complementar los conceptos de violación o los agravios. Ojo, hasta aquí todavía no estaba prevista como está actualmente, que hay supuestos en donde puede proceder esta figura, incluso aún sin que se expongan conceptos de violación. Hasta aquí son los antecedentes constitucionales. Ahora tenemos también, obviamente, pues esto tiene que estar aterrizado en la ley de amparo. Y pues bueno, a la par de estas reformas constitucionales, la ley de amparo de 1936 establecía que se podía suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía. Esto es, no permitía cambiar ni los hechos, no permitía cambiar los conceptos de violación que se expresaban en la demanda, sino únicamente la garantía citada. Ya para 1984 se incorpora el amparo, que fue algo también que como les comenté, en la reforma constitucional se empezó a incorporar la suplencia del acto reclamado cuando se fundaran leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Hoy en día, como lo tenemos y como lo vamos a ver más adelante, también está prevista la jurisprudencia de los plenos regionales. Entonces, también en ese supuesto, que tiene una particularidad en cuanto al territorio, va a ser aplicable la suplencia de la queja. Eh, Bien, otra de las hipótesis que estaban previstas
en la reforma de 1984 es en materia penal, ¿no? Y para la parte obrera, cuando hubiere una violación manifiesta a la ley que los haya dejado sin defensa, ¿no? En estos casos, por ejemplo, bueno, actualmente tenemos separada esa causal, perdón, esa hipótesis. Tenemos materia penal, tenemos en materia de trabajo y en una diversa fracción tenemos violación manifiesta a la ley que deje sin defensa al quejoso y que es aplicable en cualquier materia. Pues bueno, otra de las hipótesis que estaban previstas en 1984 era cuando en materia penal no se aplicara la ley, no, cuando en materia penal se hubiera juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso. Y pues bien, también se incorporó la suplencia a favor de los menores de edad o de los incapaces que sean quejosos en el juicio de amparo. Ya para la reforma del 20 de mayo de 1986, ya vemos una conformación del artículo 76 bis más cercano a lo que tenemos actualmente en el artículo 79. Y pues bueno, la primera fracción nos señalaba que la suplencia se puede aplicar en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales, pero ojo, se seguía previendo que únicamente esa jurisprudencia fuera emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Naturalmente, porque pues bueno, en ese entonces pues no existían los plenos regionales. La segunda fracción nos señalaba que en materia penal operaría aún ante la ausencia de conceptos de violación o de los agravios. Como se ve, o sea, sí hay una evolución, porque anteriormente no se permitía modificar, no se permitía modificar ni complementar los conceptos, sino suplir la garantía. Y pues bueno, aquí ya hay como una amplitud y hay eh, una cuestión específica en materia penal, en donde el legislador decidió que iba a operar aun cuando no hubiera conceptos de violación. Eh, Tenemos otra hipótesis que es en materia agraria, que es en materia agraria cuando se afecten los derechos agrarios de los ejidatarios, de los comuneros, de los núcleos de población ejidal y de las comunidades. Y también tenemos en materia laboral, únicamente a favor del trabajador. Esto actualmente se sigue previendo. De hecho, no es aplicable la suplencia en favor de la parte patronal y esto pues tiene por objeto, digamos que reducir la desigualdad que existe entre el patrón y el trabajador, que deriva de múltiples cuestiones, entre ellos la parte económica de poder incluso contratar su defensa. Pues bien, en la fracción quinta nos establecía la reforma de 1986 que también sería procedente la suplencia de la queja en favor de los menores de edad o de los incapaces. Y pues bueno, en otras materias, cuando se advierta una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Aquí, como les comentaba, en la reforma anterior estaba mezclada la parte penal, la parte laboral, con esta otra causal. De hecho, únicamente estaba dirigida a estas dos materias. Y pues bueno, ya en esta reforma de 1986, el legislador la escinde y permite que la suplencia sea aplicable en cualquier materia que no sea penal, que no sea materia de trabajo, cuando haya una violación manifiesta a la ley. Ahora, ¿cómo tenemos actualmente la ley de amparo? Aquí les quiero comentar que el día jueves pasado, me parece, el 13 de marzo, se publicó una reforma a la ley de amparo. Entre ellos se modificó el artículo 79, en donde básicamente se continúa con las mismas hipótesis. Lo que ha sido modificado en las fracciones que componen, y no en todas, algunas quedaron intactas, lo que ha sido modificado es que se incluye esto
que la suplencia es en favor de las personas, ¿no? De la persona inculpada, de la persona ofendida, de las personas menores de edad, etcétera. Pero básicamente continúa la esencia de, estos supuestos en que es procedente la suplencia. Aquí únicamente los voy a enunciar, más adelante los vamos a tratar uno por uno, les voy a poner algunos ejemplos, pero en esta parte únicamente los vamos a enunciar. Y pues bueno, la primera fracción nos habla de cuando el acto reclamado se funda en normas generales, que era este cambio que les decía anteriormente, eran leyes, se establecían leyes declaradas inconstitucionales. Actualmente es normas generales declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Corte, pero no solamente por ellos, sino también por los plenos regionales. Únicamente en el caso de los plenos regionales, en la región que les corresponde, ¿no? La segunda hipótesis es la suplencia a favor de los menores de edad, de los incapaces, y en aquellos casos en que se afecta el orden y desarrollo de la familia. Esto sí permite una ampliación de la suplencia de la queja y es una modificación, como veíamos anteriormente, únicamente era de menores, era suplencia en favor de los menores, de los incapaces, pero esta parte que amplía al orden y desarrollo de la familia, como vamos a ver más adelante, permite incluso que haya suplencia a favor de los deudores alimentarios, por ejemplo, ¿no? La tercera hipótesis, que es en materia penal, nos habla que la suplencia es procedente en favor de la persona inculpada o sentenciada y de la persona ofendida o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejosa o adherente. Anteriormente no había esta distinción, únicamente estaba prevista en materia penal, digamos, no había una especificación al respecto. Ahorita, pues la ley de amparo ya amplía un poco más este supuesto y permite que también sea para la persona ofendida o la víctima, e incluso aquí también puede abarcar para personas morales privadas de naturaleza privada cuando tengan el carácter de víctima. Bien, la cuarta hipótesis que tenemos es en materia agraria, que es los casos a que se refiere el artículo 17 de la Ley Agraria. Y este artículo, o el artículo 17, básicamente refiere que es contra los actos que pretendan privar de sus derechos, de sus propiedades a los núcleos de población, tanto ejidales como comunales, y de privar de sus derechos agrarios a los ejidatarios y a los comuneros, que es un poco como lo que señala el inciso B, que está señalado en la fracción cuarta. Y pues en materia agraria tenemos una particularidad, porque la suplencia de la queja no solamente nos va a abarcar la suplencia de los conceptos de violación, sino también de las exposiciones, de sus comparecencias, de sus alegatos, de sus recursos e incluso también está prevista en materia probatoria. La Corte ya ha emitido jurisprudencia sobre eso, y más adelante vamos a hablar sobre en qué casos, por ejemplo, podría ser aplicable en materia probatoria. Bien, la fracción quinta, que nos habla que la suplencia de la queja es procedente en materia laboral en favor de la persona trabajadora, aquí ya tiene una particularidad. Anteriormente únicamente se decía a favor del trabajador. Aquí la ley ya explica o ya define más bien que es en favor de la parte trabajadora, con independencia de que su relación esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo, como podría ser, por ejemplo, en el caso de los cuerpos de seguridad, pero cuando digamos que sean destituidos por no cumplir con requisitos de permanencia, pero no porque sea producto de un procedimiento sancionador. Y la última fracción, que es la fracción, bueno, penúltima fracción, que es la fracción sexta, nos señala que la suplencia puede ser aplicable
cualquier materia cuando haya habido una violación evidente a la ley que los deje sin defensa. Y en este caso, ya la ley nos acota que solamente va a ser procedente en lo que es la litis en el amparo. No, esto es, no puede afectar situaciones procesales que hayan surgido durante todo el procedimiento en donde se gestó el acto reclamado. Y pues bien, finalmente la fracción séptima, esta fracción, si se pueden dar cuenta, no estuvo nunca prevista en ninguna otra forma, ni en las reformas constitucionales, ni en las reformas que sufrió la ley de amparo. Y es em, una hipótesis que prevé que puede ser en cualquier materia en favor de las personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en desventaja social para su defensa en el juicio, como podría ser el caso de las personas migrantes, por ejemplo, ¿no? Y pues bien, lo que les comentaba hace rato es que ya la ley de amparo define eh, en qué fracciones va a ser aplicable la suplencia de la deficiencia de la queja, aun y cuando no se hayan planteado conceptos de violación o agravios, que es básicamente todas, excepto en la que referíamos que exista una violación manifiesta a la ley que haya dejado sin defensa al quejoso. Pues bien, una vez que ya hemos transitado por toda esta evolución, que ya tenemos eh, delimitado actualmente cómo está prevista la suplencia de la deficiencia de la queja, me gustaría explicarles que esta figura es una excepción al principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho está vinculado con el principio de seguridad jurídica que impone que las autoridades no pueden hacer más de lo que la ley les permite. Entonces, este principio de estricto derecho tiene una base constitucional, tiene una base legal y con base y de conformidad con estas bases, el juez únicamente puede resolver, o el juzgador únicamente puede resolver sobre el caso especial en que verse la demanda. Este principio de estricto derecho opera en materia civil, en materia fiscal, en administrativa y en laboral para el caso de la parte patronal. No es un principio que rija la procedencia del juicio de amparo, es una norma de conducta para el operador jurisdiccional de cómo debe analizar los conceptos de violación. Se debe limitar únicamente a lo que le es planteado en la demanda de amparo. Claro que, digamos que hoy en día ya tenemos lo que es la causa de pedir, ¿sí? Pero el principio de estricto derecho se refiere a que únicamente me voy a abocar a lo que tú me estás planteando. Sí habrá causa de pedir, sí, pero solamente me voy a abocar a lo que me estás planteando. Esto es, digamos que es la fase opuesta de la suplencia de la queja, porque la suplencia de la queja, pues hay hipótesis como las que veíamos que procede incluso aún ante la ausencia de los conceptos de violación. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Bien, vamos a conceptualizar un poco qué debemos entender por la suplencia de la queja. Perdón, Aquí, Dana, hay una pregunta de Alejandra Ortiz. Te sí, pregunta si la fracción séptima del artículo 79 permite otorgar la suplencia de la queja a un tercero interesado o se sostiene que solo al quejoso o recurrente. la fracción que, perdón. Séptima del artículo 79. Sí, la fracción séptima sí permite en favor de un tercero interesado. Muy bien, ya está contestada. Adelante. Bien, aquí les puse dos conceptos, uno que uno que es que retome de una ley de amparo comentada y otro de el libro de El principio de estricto derecho. Tenemos aquí
dos conceptos. El primero es que la suplencia se puede entender como la obligación del juzgador de enmendar los argumentos formulados por el promovente, siempre y cuando advierta la inconstitucionalidad del acto, aunque por motivos diversos a los señalados en los conceptos de violación. Y pues bueno, otro concepto de la suplencia es que la suplencia es la potestad que se confiere al juez. Potestad, o sea, si vemos bien aquí hay una distinción, ¿no? Una sería como la obligación que tiene de actuar y otra la potestad conferida al juez para que en los casos señalados por el legislador subsane en la sentencia el error o la insuficiencia en que incurrió el quejoso al formular la queja. No sé qué opinan ustedes, desde mi punto de vista es más una obligación que tiene el juzgador y no tanto una potestad de hacerlo o no. Claro que la suplencia de la queja siempre debe estar encaminada a que si el acto es inconstitucional, porque si el acto no es inconstitucional, pues no tendría razón de ser que se supla la deficiencia de la queja. Pues bien, como les había comentado al principio, hay un tipo de suplencia que algunos doctrinarios han eh, definido como una suplencia procesal y se refiere a qué actos tiene que hacer el juez para impulsar el procedimiento en el juicio de amparo. ¿Qué actos son los que debe desplegar para que tenga continuación? La primera de las hipótesis que tenemos es la hipótesis de expedición de copias. La ley de amparo en su artículo 110 establece que con la demanda de amparo se deberán presentar las copias correspondientes para el tercero interesado, dos para el cuaderno de suspensión, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado. Pero la ley de amparo exceptúa este requisito para el caso de que el amparo sea por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, o bien se trate de trabajadores, menores, incapaces, núcleos de población, ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros y las personas que por su condición de pobreza estén en desventaja social. Y en estos casos, aun cuando no se cumpla con ese requisito, el juez de amparo tiene, digamos que debe dispensar ese requisito y él expedir de manera oficiosa las copias para poder correr traslado a las partes con la demanda de amparo y con la, sí, perdón, con la demanda de amparo y aperturar los incidentes de suspensión. Otra hipótesis que contempla la ley de amparo es la prevista en el artículo 121. Esta hipótesis o este artículo de la ley de amparo nos habla sobre que las partes pueden ofrecer pruebas y que cuando parte de sus pruebas estén en posesión de otra autoridad y las hubieran solicitado, siempre y cuando em, las hubieran solicitado, no se las expidan y le digan al juez de distrito que esas copias no les fueron emitidas, tienen que pedirle al juez de distrito con 5 días de anticipación, sin contar el de la solicitud que le hagan al juez de distrito y sin contar el de la fecha de la audiencia constitucional, le tienen que pedir que lo requiera. Aquí, pues el juez, digamos que recabará esa prueba y no será necesario que, pues la parte quejosa eh, acredite que se las negaron, porque sería, digamos que podría llegarse al extremo de obligar a lo imposible al quejoso. Y pues bueno, otra hipótesis es la hipótesis del recurso de revisión, que es cuando se trate de actos que restrinjan la libertad a menores e incapaces, derechos agrarios, dice agravios, pero es agrarios, o personas en pobreza. Aquí, como lo prevé la ley de amparo, para el caso de la demanda, se deben presentar copias también para el tercero. También se me había olvidado que el 110 contempla para el Ministerio Público, pero cuando se trate de este tipo de hipótesis, pues entonces el tribunal colegiado podrá dispensar ese requisito, que es una de las formalidades
tanto de la demanda de amparo según el 110 como del recurso de revisión según el artículo 88, segundo párrafo de la ley de amparo. Pues bien, otro tipo de suplencia procesal es la personalidad del apoderado del quejoso. Como saben, el artículo 108 de la ley de amparo establece que se debe acreditar la personalidad, pero si yo comparezco por conducto de mi apoderado, ¿no? Y perdón, de mi representante, y resulta que mi representante no acredita la personalidad, pues el juez de amparo tiene la obligación de prevenir para que acredite la personalidad. Si en el desahogo mi representante dice, es que yo ya solicité las copias a la autoridad responsable no me las ha emitido y yo eso lo hago bajo protesta de decir verdad, el juez de amparo tiene la obligación de recabar esas constancias. ¿Para qué? Para que la parte quejosa no vea truncado su derecho a la prosecución del juicio. Y además, esto no implicaría que no se admita la demanda de amparo. Al contrario, el juez de amparo debe admitir la demanda y una vez que recabe las constancias de la autoridad responsable, pues entonces estará en posibilidad de proveer sobre esta personalidad. Em, otra hipótesis en relación con la personalidad es en materia penal. En materia penal, pues igual requiere una protesta en relación a que es el defensor del quejoso y el juez debe recabar o pedir a la autoridad responsable que remita la certificación respectiva. Esto está previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. Bien, la tercera hipótesis es el desahogo de la pericial. Aquí, pues las partes tienen que ofrecer la prueba pericial con 5 días de anticipación, sin contar el del ofrecimiento y sin contar el día de la celebración de la audiencia constitucional. Y pues bien, durante el desahogo o cuando se acuerda en la audiencia constitucional, el juez tiene que hacer la designación del perito con independencia de que lo designen las partes. Esto nos lo señala el artículo 120 y a la designación tomando de la lista de peritos para poder lograr el desahogo de la prueba pericial. La cuarta hipótesis es la hipótesis de la prevención de la demanda. El artículo 108 establece ciertos requisitos para poder presentar la demanda de amparo, como es nombre y domicilio del quejoso, el nombre y domicilio del tercero interesado, el nombre de las autoridades responsables, el domicilio, el acto reclamado, si se señala una norma de carácter general como acto reclamado, que se precise la autoridad que lo promulgó y en caso de que se reclame la publicación, pues las autoridades que lo hicieron, que la ordenaron, únicamente cuando se reclame por vicios propios. Y pues bueno, en caso de que se incumpla uno de estos requisitos, el juez de amparo deberá requerir a la parte quejosa para que en el término de 5 días subsane esta deficiencia de la demanda bajo apercibimiento que de no subsanar la tendrá por no presentada. Pero hay un supuesto de excepción que es el supuesto de la firma. Si no contiene firma, entonces produce el desechamiento de la demanda. Otra hipótesis que tenemos es la hipótesis del tercero interesado. Como les había comentado en el artículo 108, nos requiere que proporcionemos el nombre y domicilio del tercero interesado. Pero ¿qué pasa cuando la parte quejosa lo desconoce? Si la parte quejosa desconoce el nombre o desconoce el domicilio, lo tiene que manifestar bajo protesta de decir verdad. Y pues bueno, ahí, ¿de qué forma actuará el juez sin necesidad de que lo pida la parte quejosa? Una vez que reciba el informe justificado, podrá detectar de las constancias quién tiene el carácter de tercero interesado y el domicilio en donde puede ordenar el emplazamiento.
incluso aun cuando la parte quejosa le señale únicamente un tercero interesado, pero el juez de distrito advierta de las constancias que tiene participación otro tercero interesado, tendrá que llamarlo, tendrá que mandarlo emplazar, porque de lo contrario incurrirá en una violación procesal que producirá que en recurso de revisión, si se interpusiere, se reponga el procedimiento por no estar debidamente integrada la litis. Lo mismo ocurre con las participaciones de diversas autoridades responsables. Y al respecto, la Corte ya ha sostenido jurisprudencia que aquí se las puse, en el sentido de si con el informe justificado se advierte la participación de una nueva autoridad que no fue señalada como responsable, se le debe notificar personalmente al quejoso y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda en el término de 15 días. Eh, Aquí, por ejemplo, Em, bueno, un ejemplo podría ser en los casos cuando se reclame el emplazamiento. Hay veces que en las demandas de amparo los quejosos únicamente señalan el emplazamiento y lo atribuyen al juez, pero evidentemente cuando llega el informe justificado se advierte que quien ejecutó, perdón, la orden del juez, quien ejecutó su orden, pues es el actuario. Entonces, en estos casos se le debe requerir al quejoso que amplíe la demanda en el término de 15 días. Otra hipótesis, pues, es la existencia de un nuevo acto que se refiere a cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por el derecho de petición. Como por ejemplo, eh, que el quejoso señale la omisión de responder un escrito y que la autoridad conteste que ya le dio contestación, le dio respuesta desde antes incluso que se admitiera la demanda de amparo, pero que eso le fue notificado, digamos, por su portal electrónico, ¿no? Entonces, como ese acto está vinculado a la omisión, la autoridad de amparo deberá prevenir al quejoso para que manifieste si es su deseo, señalarlo como acto destacado y en su caso amplíe la demanda, formule conceptos de violación al respecto. Pues bueno, otro tipo de suplencia que es un tipo de suplencia, que está en una hipótesis especial, es el previsto en el artículo 213 de la Ley de Amparo, que es la suplencia de la deficiencia de la vía cuando se interponga un recurso en contra del cumplimiento o ejecución de las sentencias. Va a proceder el reencauzamiento de la vía como un recurso de inconformidad, con independencia de la denominación que le otorguen. Por ejemplo, ha habido casos en que lo promueven como recurso de queja. De hecho, si no mal recuerdo, esta jurisprudencia nace de esa contradicción de criterios en donde un colegiado en un recurso de queja decide reencauzar y el otro decide desechar el recurso de queja porque no es procedente ese medio de impugnación. Y se me había olvidado comentarles en el apartado quinto, también hay otro tipo de suplencia, digamos cuando se señale algún acto reclamado que no esté vinculado con eh, el acto primigenio. Cuando sea distinto y en estos casos, pues el juzgador, sin necesidad de que se lo pida la parte quejosa, tiene la obligación de mandar la demanda o esa ampliación, digamos, a la oficina de correspondencia común para que se le dé un trámite como una demanda de amparo nueva. Otro tipo de suplencia que hemos encontrado en la doctrina es lo que llaman la suplencia en la suspensión. Y pues bueno, la suspensión, conforme lo establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, procede uno a petición de parte. Aquí, pues el artículo 147 establece que el juzgador puede definir las cosas en que quedarán el estado en que quedarán las cosas con la suspensión, ya sea mantener las cosas en el estado que guardaban, ordenar la restitución perdón, u ordenar la restitución. Aquí
pues el juez puede fijar los efectos en que va a quedar la suspensión, aun cuando sean distintos a los que el quejoso le señale en la demanda de amparo, porque puede ser que el quejoso señale ciertos efectos que no tengan el alcance de mantener viva la materia. Ajá. Y por tanto, pues el juez de amparo no se limitaría únicamente a eso, sino él tiene la facultad de poder conceder la suspensión para los efectos que él considere, siempre y cuando tengan como finalidad mantener la materia del amparo, con excepción de, y bueno, más bien, y en contrasentido sería dejar sin efectos la materia, ¿no? Que sobre ello, pues ya la Corte ya ha emitido jurisprudencia y ha referido que para que se pueda detectar si los efectos de la suspensión dejan sin efecto la materia del amparo, pues se tendría que verificar si en caso de negar la protección constitucional se podrían retrotraer las cosas al estado que guardaban antes de la concesión de la suspensión. Ujú. Otra hipótesis aquí en la suspensión a petición de parte y que también va a ser aplicable a la suspensión de oficio, que será la hipótesis 3, es la solicitud de constancias que señala el artículo 143. En estos casos, sin que la parte quejosa se lo pida al juez de distrito, el juez de distrito puede ordenar recabar esas constancias, pedírselas a la autoridad responsable. ¿Y para qué? Para que tenga mayores elementos para poder proveer en la suspensión definitiva. Ujú. Pues bien, otro tipo de suplencia se da pues, cuando la suspensión procede de oficio y de plano, como está prevista en el artículo 126, que es particularmente en los actos de privación a la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación y todos aquellos que estén previstos en el artículo 22 de la Constitución, y cuando se pretenda privar total o parcialmente de su propiedad o posesión a los núcleos de población ejidal o comunal. En el caso de la suplencia por oficio, que procede en los casos de extradición y en los actos que de llegar a consumarse hagan imposible restituir al quejoso, tenemos otra vez esta parte de la solicitud de constancias, en donde el juez puede recabarlas para mejor proveer. Y la misma hipótesis que ya habíamos comentado en relación con los efectos, que puede concederla por efectos aún y cuando no sean solicitados así en la demanda de amparo. Y pues bueno, aquí para el cumplimiento de la suspensión, el juez de distrito puede vincular a las autoridades. De hecho, el artículo 158 establece que el juez debe adoptar todas las medidas para que la suspensión se pueda cumplir. Y aquí pues resulta que si bien ese artículo no establece específicamente que pueda vincular a autoridades aun cuando no hayan sido señaladas como responsables, sí podríamos hacer una aplicación analógica del artículo 197 de la Ley de Amparo. Este artículo 197 está o regula el cumplimiento de las ejecutores de amparo, pero puede ser aplicable de manera analógica. Pues bien, ya una vez que hemos visto esta suplencia que la doctrina define como suplencia procesal, vamos a ver ya cada supuesto en específico. Les voy a poner algunos ejemplos de los que señala el artículo 79 de la Ley de Amparo. Y pues bien, el artículo 79, fracción primera, como veíamos, es cuando el acto reclamado se funda en normas generales. Tengo que suplir la queja, aun y cuando yo no tenga concepto de violación, aun y cuando yo no me lo hayan planteado en la demanda. Si yo detecto que se fundó en una norma declarada inconstitucional, tengo la obligación de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de las detenciones migratorias, ya la Suprema Corte estableció que el artículo 111 de la Ley de Migración es inconstitucional al señalar que al señalar términos de 15 días hábiles y 60 días hábiles de retención de migrantes, cuando el artículo 21 constitucional establece un plazo máximo de 36 horas. Entonces, la Corte ya ha dicho que es inconstitucional porque no existe razón de ser en que tenga un término más amplio que el que marca la Constitución.
Otro caso en donde la Suprema Corte ha declarado la inconstitucional de un artículo es el caso de Baja California, en donde se declaró el inconstitucional el artículo 10 de la Ley de Aranceles por ser un artículo obsoleto, porque estaba previsto que en el caso de costas irían desde, no recuerdo exactamente la cifra mínima, pero eran centavos a 5 pesos. Entonces era una norma obsoleta que además estaba en viejos pesos. Entonces la, la Suprema Corte declaró inconstitucional este artículo porque dijo que violentaba el derecho a la a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Y por qué? Porque el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva pues tiene tres facetas, no solamente es para que te admitan la demanda y durante la secuela del procedimiento, sino también en la fase de cumplimiento, ¿no? Y en este caso, pues bueno, la Suprema Corte refiere que el caso de las costas, pues se dan con posterioridad a que termine el procedimiento y por eso tiene un impacto en este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Otro ejemplo lo encontramos eh, tratándose de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que ya está abrogada, en donde la Corte dijo que era inconstitucional su artículo 63 porque definía a ciertos trabajadores como de confianza, les asignaba ese carácter de facto cuando el carácter de confianza se acredita con base en las funciones que desempeñan los trabajadores. Y no solamente por eso, sino también porque este artículo fue emitido por la Asamblea y en ese entonces la Asamblea no tenía permitido regular en este tipo de materias. Fueron las dos razones por las cuales la Corte declaró inconstitucional este artículo. Otra hipótesis la tenemos en el tema de matrimonio y al respecto la Corte dice que em, que cualquier norma que establezca que la finalidad del matrimonio es la procreación y lo defina como la celebración entre un hombre y una mujer es inconstitucional, porque pues digamos que el matrimonio no tiene esa finalidad, no tiene esa finalidad y además hay una distinción por razón de género al establecer que únicamente es el que se celebra entre un hombre y una mujer. Otro artículo, y esta jurisprudencia es relativamente reciente, publicada, o publicada recientemente, es la inconstitucionalidad del artículo 155, primer párrafo de la Ley del Seguro Social. Aquí la Corte dijo que era inconstitucional que se estableciera el derecho de la pérdida de la pensión por viudez cuando la persona que goza de esa pensión contraiga un nuevo matrimonio o constituya un nuevo concubinato, porque eso atenta contra su libre desarrollo de la personalidad, porque atenta con su libertad para elegir un proyecto de vida, ¿no? Y pues bueno, con base en esto, la Corte estableció que este artículo es inconstitucional. Por tanto, si un acto reclamado se funda en este artículo, habrá que aplicar la suplencia de la queja en toda su amplitud. Otra jurisprudencia que la Corte de igual forma es de reciente publicación es la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía. En este artículo lo declaró inconstitucional por una omisión en ese precepto, porque ese precepto únicamente contempla que las películas sean transmitidas en idioma español para los que tienen una discapacidad auditiva, ajá, pero no contempla a las personas que tienen una discapacidad visual, porque no refiere que debe haber, que deben ser dobladas al español para ellos, pero además que deben tener un audio con descripción. Y sobre ello, pues, refirió la Corte que esto, o sea, digamos que esta omisión o este deber de contemplar a las personas con discapacidad visual, pues no es absoluto, únicamente se podrá, o sea, sí se podrá hacer en el caso de las películas que se deben transmitir con su versión original y en los tiempos, dice la Corte, en los tiempos en donde las personas con discapacidad visual
puedan disfrutar de este tipo de películas. Bien, en la fracción 2, como comentábamos, procede la suplencia en favor de los menores de edad o los incapaces y en los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. En el caso de las personas menores, pues un ejemplo podría ser en los asuntos de guarda y custodia, eh, que en los asuntos de guarda y custodia, en los asuntos de pensión alimenticia, ¿no? Que sería como, digamos, lo más ejemplificativo. Pero también, como les comentaba al principio, procede en favor del deudor alimentario. Eh, ya la Corte ha sostenido que el supuesto previsto en la ley de amparo pues tiene como finalidad la protección de la familia en su conjunto y en este caso pues aun cuando sea el deudor pues hay una institución de carácter público que son los alimentos. Por eso es que esta suplencia puede coexistir, ajá, junto con la suplencia para los, junto con la suplencia para la parte quejosa o para la parte acreedora alimentaria. Entonces, como ambos tienen como finalidad la misma protección del desarrollo de la familia y porque hay una institución de orden público que son los alimentos, ya la Corte ha decidido que también es aplicable al deudor alimentario. Eh, y otra hipótesis que la Corte también ha establecido, pues es en el caso de la disolución del vínculo matrimonial. Pero en este caso la Corte pues ha sido muy, muy cautelosa, ¿verdad? Porque en esta jurisprudencia pues la Corte ha establecido que no implica que en todos los casos de disolución del vínculo matrimonial, sino en caso de que estén en juego instituciones de orden público, como es en este caso los alimentos o cuando exista alguna cuestión sobre la guardia y custodia, ¿no? Por ejemplo. Solamente así se podrá suplir la deficiencia de la queja, pero si únicamente es la disolución del vínculo matrimonial, pues entonces no será procedente. De ahí que la Corte establezca que va a ser caso por caso. Eh, La tercera hipótesis, que es en materia penal, como veíamos, es en favor de la persona inculpada o del sentenciado o de la persona ofendida o víctima cuando tengan el carácter de persona quejosa o adherente. Aquí hay una hipótesis que la Corte ha establecido que procede la suplencia de la queja en favor del inculpado respecto de cuestiones de procedencia o sobreseimiento. ¿Eso qué significa? O sea, que proceda alguna causal de perdón, que alguna causal de improcedencia o alguna causal de sobreseimiento se haya actualizado de manera incorrecta. Entonces, aquí, pues el juez de amparo tendrá la obligación de suplir. Recordemos que tratándose de asuntos de estricto derecho, pues em, ajá, si se actualiza la causal de manera oficiosa, pues el juez, más bien si el juez detecta que se actualiza una causal de oficio, debe determinarlo. Sin embargo, si se actualiza la causal en el juicio de amparo, por ejemplo, si en el recurso de revisión no hay agravio al respecto, digamos, para revocar el sobreseimiento, pues el juez, no, el tribunal de amparo, el tribunal colegiado, no puede analizar esta hipótesis, pero tratándose del inculpado, sí, cuando advierta que se actualizó de manera incorrecta. Eh, otra hipótesis es la verificación de la calidad de licenciado en Derecho de los defensores en la audiencia de juicio oral. Aquí, pues desde el Tribunal de Apelación tiene que verificar que haya sido debidamente representado y que esa violación, que haya sido debidamente representado. Si el Tribunal de Apelación no lo advierte, pues entonces ya el colegiado tendrá que advertirlo y ver si esa violación trascendió el resultado del fallo y de ser así, pues tendrá que reponer el procedimiento. Y otro ejemplo que aquí les puse es el ejemplo de las personas morales privadas, como les comentaba. Las personas morales privadas cuando estén en la calidad de víctimas u ofendidas, porque digamos que están en un mismo plano con el inculpado y el juez, así lo ha dicho la Corte, no puede meterse
verificar, por ejemplo, la situación patrimonial de las personas morales privadas, siendo que incluso a veces, en algunos supuestos, los inculpados tienen una mejor condición económica que las mismas empresas. Entonces, por eso es que la Corte ha definido que también es en favor de ellos y un poco también para mantener el equilibrio procesal. Eh, bueno, en materia agraria, lo que referíamos, los artículos del artículo, los hipótesis del artículo 17, que es cuando se afecten los derechos de propiedad y posesión de los núcleos agrarios, en favor de ejidatarios y comuneros cuando se afecten sus derechos agrarios, y lo que decíamos, ¿no? Que abarca exposiciones, comparecencias y alegatos y hasta los recursos. Aquí, pues, la Corte ya especificó que no solamente procede contra los que tengan esa calidad, esto es la calidad de ejidatarios y comuneros, sino también contra quienes pretenden que les sean reconocidos sus derechos agrarios. Por ejemplo, un vecindado que busca que se le reconozca como ejidatario por haber residido en el núcleo de población ejidal durante un año y busca que la Asamblea General les reconozca esa calidad. Entonces, un vecindado también tendrá este beneficio de la suplencia de la queja, porque pues precisamente busca ese reconocimiento de un derecho agrario. Otra hipótesis en la que procede es que también se pueden recabar pruebas. En esta jurisprudencia que les estoy citando, la Corte habla sobre recabar la prueba pericial y cómo podría ser o qué ejemplo podríamos poner sobre recabar la prueba pericial. Hay asuntos de los núcleos de población que cuando fueron regularizados en su oportunidad, hicieron la medición y deslinde de los predios, pero hay casos en donde resultó que los predios quedaron empalmados. Entonces, para ello se necesita una pericial en topografía y agrimesura. En este caso, cuando sea un conflicto de colindancias, se puede llegar al extremo de ordenar la pericial sin necesidad de que los núcleos de población hayan ofrecido como prueba la pericial en topografía y en agrimesura. Bueno, la fracción quinta, que es en materia laboral, en favor de la persona trabajadora, con independencia de la relación que la relación esté regulada por el derecho laboral o el derecho administrativo. Y aquí, como yo les comentaba, es únicamente procede a favor del trabajador, debido a que esto es producto de procesos históricos en la distinción eh, de trato que existe entre el patrón y los trabajadores, y su finalidad pues es lograr el equilibrio procesal y proteger bienes básicos. Esta suplencia abarca incluso aunque el laudo carezca de firma por violaciones procesales. Y pues bien, aquí en materia laboral, eh, el tribunal tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja, incluso, o sea, sobre todas las violaciones procesales, como podría ser que la demanda laboral no contenga de manera clara las prestaciones. Ajá, no contenga a lo mejor si el aguinaldo se reclamó en términos contractuales, porque así se infiere, porque es superior a lo legal, pues que no se haya expresado la cláusula contractual, que no se haya expresado el periodo por el cual se solicita, que alguna prestación sea oscura, sea confusa. Pues digamos que la autoridad laboral habría tenido la obligación de prevenir para que aclarara. Y si esto no ocurrió, entonces el Tribunal de Amparo, el Tribunal Colegiado, tiene la obligación de detectar que se incurrió en esta violación procesal y reponer el procedimiento para el efecto de que se aclare la prestación. Lo mismo ocurre con el desahogo de las pruebas. Si el colegiado advierte que se desechó una prueba de manera ilegal, de manera incorrecta, o que su desahogo fue incorrecto,
Si esa prueba tiene una trascendencia en el resultado del fallo, pues el colegiado tendrá la obligación de reponer el procedimiento para que se desahogue de manera correcta o se admita la prueba, ¿no? Si fue desechada de manera ilegal. Para que se admita, se desahogue y pues esta prueba sea valorada al momento del dictado de la sentencia reclamada, ¿no? Anteriormente laudos, hoy en día sentencias. Entonces tendrá la obligación de hacerlo siempre y cuando haya trascendido el resultado del fallo. Lo mismo ocurre ya en violaciones formales, en el dictado de la sentencia, si el juez detecta, si el tribunal colegiado detecta que no se analizó una prestación, que aunque no hubiera concepto de violación, ¿no? Que no se valoró una prueba que le beneficiaba para acreditar la acción o bien que hay alguna cuantificación que sea incorrecta, el tribunal colegiado debe enmendar todas estas deficiencias que contenga el laudo. Entonces, la suplencia va desde violaciones procesales hasta violaciones formales y violaciones en el fondo del dictado. Eh, el segundo ejemplo que les comentaba al principio es que esta suplencia abarca incluso a los cuerpos de seguridad pública, pero únicamente cuando su destitución o su remoción sea producto de que no cumplen con los requisitos de permanencia. Por ejemplo, en el caso de los policías, se da mucho que no recuerdo exactamente la edad, pero ellos tienen una edad para poder seguir fungiendo como cuerpos de seguridad pública y si no cumplen con esa edad, pues entonces son removidos. En esos casos, pues sí podemos aplicar la suplencia de la queja, porque no deriva de un procedimiento administrativo, no deriva de un procedimiento de responsabilidad administrativa, que es la hipótesis que excluye la, la Suprema Corte de Justicia para poder suplir esta deficiencia. Y no solo la Corte, sino que se entiende también en sentido contrario de la fracción quinta del artículo 79. Bien, la sexta hipótesis es violaciones procesales, violaciones que evidentes a la ley que trasciendan a la defensa y esto pues será en otras materias. El ejemplo, digamos que el ejemplo madre, por así decirlo, el máximo ejemplo, pues es el ejemplo del emplazamiento, porque el emplazamiento es la violación procesal de mayor trascendencia. Entonces, si a mí, en un juicio de amparo indirecto, me reclaman el emplazamiento, yo como juzgador de amparo tengo la obligación de verificar que todo el emplazamiento se haya llevado a cabo conforme a las formalidades de la ley que lo rige. Por ejemplo, que el actuario haya circunstanciado bien el domicilio, que se haya preguntado por la persona, que haya asentado que le dijeron que no estaba ahí, ¿no? Debe verificar el juzgador todo este tipo de requisitos, de elementos que establezca la ley y que no solamente están contemplados en la ley, sino también muchos están contemplados en la jurisprudencia, dependiendo también de la materia. Debe verificar que ese emplazamiento se llevó conforme a derecho, porque el emplazamiento es la violación procesal de mayor trascendencia, porque afecta la garantía de audiencia, porque es una formalidad esencial. Entonces, cuando el emplazamiento no se lleva conforme a la ley, aquí podemos suplir la deficiencia de la queja con base en esta jurisprudencia. Y no solamente aplica en amparo indirecto, también aplica en amparo directo cuando sí compareció al juicio, pero refirió que no fue emplazado correctamente y entonces promovió su incidente de nulidad de notificación y eso lo hace valer como violación procesal en el amparo directo, el tribunal colegiado tiene la obligación de revisarlo aún y hasta cuando se plantearan argumentos nuevos que no fueron expuestos en el incidente. Ay, perdón, me regresé. Digo, más adelante. Eh, Otro ejemplo es el desechamiento indebido de una demanda de amparo. Esto es por una violación manifiesta al artículo 113 de la Ley de Amparo. Cuando en el recurso de queja se impugna este desechamiento, el tribunal colegiado tiene la obligación de verificar si ese desechamiento fue indebido y si fue indebido, suplir la deficiencia de la queja para el efecto de que
la demanda de amparo se admita, por si no es una causal manifiesta e indudable, se admita y en su oportunidad se estudie si se actualiza o no esa causal al momento del dictado de la sentencia, puede ser una vez que se recaben las constancias, etcétera, ¿no? Eh, Otro ejemplo lo podríamos encontrar en materia mercantil. Cuando el juez ante el que se entabla la demanda mercantil omite aplicar el segundo párrafo del artículo 1127 del Código de Comercio. ¿Y este artículo a qué se refiere? Se refiere a que si yo promuevo una demanda, pero la vía es incorrecta, a lo mejor yo la promuevo en la vía ordinaria, pero lo procedente es la vía ejecutiva, entonces la autoridad que conozca de mi asunto tendría que reencauzar la vía en el mismo juzgado, tendría que reencauzar la vía y no desechármela, porque incluso esto, si se desecha, pues también haría que me prescribiera la acción, ¿no? Y la otra hipótesis, pues bueno, es em, que es más o menos no otra hipótesis, sino es la jurisprudencia en donde la Corte aterriza esta fracción, que es en cualquier materia ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, eh, que afecta al quejoso recurrente aún ante la ausencia de violación, aún ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto. Bien, en la fracción séptima, como les comentaba, tenemos el ejemplo de los migrantes. Esta fracción se refiere a quienes por su condición de pobreza o marginación estén en clara desventaja. Y en el caso de los migrantes, sí hay una situación de desventaja que se funda en su vulnerabilidad porque pues ellos vienen de sus otros países, incluso a veces no tienen documentación, dejan su vida, sus posesiones, su familia, incluso enfrentan situaciones por razón de edad, sexo, eh, situaciones amenazantes, pérdida de su libertad y eso los convierte en personas vulnerables. Por eso la Corte ha definido que tratándose de migrantes se actualiza esta hipótesis de la ley de amparo. Pues hasta aquí hay alguna duda, ¿todo bien? Hola, Dana, querida. Buenas noches. Una disculpa por haberme conectado tarde, estaba yo en otra clase, pero bienvenida y muchas gracias de antemano por la generosidad de compartir este espacio con nosotros y con las 53 personas que están conectadas el día de hoy. Sí, hay dos preguntas, si me permites de una vez leerlas, ¿te parece bien o quieres que lo hagamos al final? Si gustan, las podemos desahogar. Sí, sí. Perfecto. Eh, Bien. Alejandro Ortiz dice, la fracción séptima del artículo 79 permite otorgar la suplencia de la queja a un tercero interesado o se sostiene que solo al quejoso o recurrente. Es Eh, pregunta. Me parece que lo de la fracción séptima ya bueno, la habíamos aclarado. Sí es procedente cuando el tercero interesado se ubique en una situación de vulnerabilidad y desventaja social y pobreza. Ujú. Ok, bien. Emilio Fuentes pregunta, ¿procede la suplencia en los casos de prestadores de servicios que reclaman el reconocimiento de la relación de trabajo? Supongamos que se resolvió que sí era de naturaleza civil el vínculo. Obvio, el actor es quien promueve el amparo. Gracias de antemano. Gracias por su pregunta. Totalmente, sí procede la suplencia de la queja porque eh, aunque se haya decidido que la prestación, o más bien que el vínculo es de carácter civil, pues en el juicio de amparo precisamente eso va a ser la materia de la litis. Si es un trabajador o es un prestador de servicios profesionales, entonces considero que sí es aplicable. Bien, gracias. Y la última pregunta que está aquí en el cuestionario, Marco Antonio Rodríguez pregunta, ¿qué tanto la suplencia de la queja ha propiciado que cada vez los argumentos de los litigantes en sus demandas o recursos contengan argumentos pobres?
Vale, es una pregunta muy interesante y que yo creo que nos invita mucho a la reflexión, porque en mi particular punto de vista, sí la suplencia de la queja ayuda a nivelar, ¿sí? Ayuda a tener un equilibrio procesal, pero desde luego que en la práctica podemos ver un abuso también indiscriminado de la suplencia de la queja. Me ha tocado ver demandas en donde no hay concepto de violación, o sea, no hay nada. Literal es un párrafo y se viola en mi perjuicio los artículos 14 y 16 y ya. Entonces, sí creo que hay supuestos en los que pues hay un exceso en la utilización de la suplencia de la queja, pero también creo que esta figura pues tiene ciertos beneficios, sobre todo para los grupos más vulnerables. Muy bien. Y la última, Fabiola García Gutiérrez. Dice, la suplencia de la queja en estructura en las sentencias. Para el caso de ser inoperante el concepto de violación, ¿es necesario su análisis y desarrollo? No, de hecho, la suplencia de la queja, o sea, si tú vas a suplir la deficiencia de la queja, no, sería técnicamente incorrecto que tú declares la inoperancia del concepto de violación, porque tú suples para dar un beneficio, porque adviertes que el acto es inconstitucional. No podrías suplir para declarar inoperante un concepto de violación, porque no tendría razón de ser la aplicación de esta figura. Dana. Muchas gracias, magistrada. Sí. ¿Les parece bien si continuamos? Adelante, el micrófono es todo tuyo. Gracias, magistrada. Otro tipo de suplencia es la suplencia jurisprudencial. Aquí pues no va a importar que el caso sea de estricto derecho. Eh, ¿Esto qué implica? Que yo puedo no plantear un concepto de violación, no puedo omitir plantear los razonamientos por los cuales yo estimo que cierta jurisprudencia es aplicable, pero cito la jurisprudencia en mi demanda de amparo, ¿no? Puedo citar una, dos, las que yo quiera, y aquí el tribunal tiene el juez y el tribunal, según sea indirecto o directo, tiene la obligación de decirme por qué son o no aplicables al caso concreto estas jurisprudencias. Y si no son de observancia obligatoria, ¿por qué el juzgador de amparo estima que no son de observancia obligatoria para él? No sé por qué sean emitidas. A lo mejor es una jurisprudencia de un tribunal colegiado de otro circuito. eh, a lo mejor no solamente, a lo mejor no es una jurisprudencia, sino una tesis aislada, ¿no? Una tesis aislada y que en términos del 217 pues no es de observancia obligatoria, pero tengo la obligación como órgano de amparo de decirle al quejoso por qué es o no aplicable esa jurisprudencia al caso concreto. Eh, pues bueno, otro tipo de suplencia es la que se da en el momento del dictado de la sentencia. La primera de ellas es la precisión del acto reclamado. Entonces, el juzgador tiene la obligación, y esto pues es más que nada en amparo indirecto, porque en amparo directo pues tenemos muy bien definida la hipótesis de procedencia al ser una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, pero tratándose de amparo indirecto quizás se torna un poquito más difícil. Entonces, el juez de amparo sí tiene la obligación de que al momento de precisar el acto reclamado, lo advierta de la lectura integral de la demanda y no solamente de la lectura integral de la demanda, sino de las actuaciones que obren en autos. Puede advertirlo, o sea, todo en su conjunto para el momento del dictado de la sentencia, poder fijar de manera clara el acto reclamado. Eh, la segunda hipótesis sería la incongruencia en los efectos. Ajá. Puede ser que yo en mi parte considerativa establezca, por ejemplo, que se pronuncie sobre, que la autoridad responsable se pronuncie, o más bien, condene al pago de aguinaldo en cantidad de 7,000 pesos del 1 de enero al 6 de diciembre de 2025. Y en mis efectos,
yo ponga condene al pago de aguinaldo en cantidad de 1,000 pesos del 1 de enero al 5 de febrero. O sea, hay una incongruencia entre los efectos y hay una incongruencia entre las consideraciones. Lo mismo ocurre entre los resolutivos y la parte considerativa. Si yo en la parte considerativa estoy diciendo que le asiste razón al quejoso, pero en la parte resolutiva le niego el amparo, pues entonces hay la obligación de corregir esta incongruencia de la sentencia. Y otra, muy importante también, es la omisión de estudiar los actos reclamados. Cuando el juez de amparo, digamos que no atendió un acto reclamado, se le olvidó estudiar el acto reclamado o no lo fijó, no fijó ese acto reclamado y por tanto eso derivó en la omisión. Entonces el tribunal colegiado tiene la obligación de estudiar este acto reclamado. Y tenemos lo que es la suplencia en la ejecución de sentencia, que esto, como les había comentado, o sea, la Corte refiere que es distinto a es distinto este actuar, porque este actuar es de oficio, porque el cumplimiento de las sentencias es de orden público e interés social. Sí, así lo ha definido la Corte, pero quise ponérselos porque em, hay algunas hipótesis que señala en la doctrina que se actualiza este tipo de suplencia. Sin embargo, pues sí quería enfatizarles que la Corte ya dijo que esto no hay una jurisprudencia en específico, al menos no la he encontrado, pero sí en alguna jurisprudencia que habló sobre, creo que también la cité aquí, sobre esto de la verificación de cumplimiento, es distinto a la suplencia porque dice que es de orden público. Pero bien, aquí en la ejecución de la sentencia se puede vincular a otras autoridades responsables, más bien a otras autoridades que no fueron señaladas como responsables, que era un poquito como lo que les comentaba al momento de abordar lo del tema de la suspensión. El juez de amparo tiene la obligación de vincular a las autoridades que no sean señaladas como responsables cuando tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia. Ajá. Aquí pues están obligados a hacer todos los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia, porque, insisto, el cumplimiento de las sentencias es de orden público e interés social, ¿no? Entonces, aquí ¿qué ejemplo podríamos poner de la vinculación de una autoridad? Em, Se me ocurre, por ejemplo, en estos casos de pensiones, tratándose de... mm, ajá, podría ser tratándose de no, una pensión, no. Pongamos el ejemplo de una obra pública, por ejemplo, ¿no? Que dependa el pago de diferentes autoridades administrativas, porque tiene que pagarlo Tesorería de la Federación, porque de Tesorería de la Federación tiene que pasar por la Dirección de Área de Finanzas y a su vez de la Dirección de Área de Finanzas tenga que pasar por la aprobación del subdirector de contratos, ¿no? Y entonces se requiera toda una cadena para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues el juez tendrá la obligación de vincular a todas estas autoridades para lograr el efectivo cumplimiento. Eh, otra hipótesis es la verificación del cumplimiento, el exceso y el defecto, que aquí pues al momento en el que las autoridades dan cumplimiento a la ejecutoria, pues obviamente el juzgador de amparo dará vista el juzgador de amparo o el tribunal colegiado dará vista a la parte quejosa, a los terceros interesados, si los hubiere, para que desahoguen la vista y manifiesten lo que a su derecho corresponde en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Aquí, pues con independencia de que desahoguen o no desahoguen la vista, el órgano jurisdiccional tendrá la obligación de verificar si efectivamente está cabalmente cumplida la ejecutoria o si se incurre en un exceso o defecto, ¿no? En cuyo caso, pues tendrá que advertir este defecto, requerirle a la autoridad que lo subsane y si no, si la autoridad no cumple totalmente o admite una imposibilidad en el cumplimiento, va a remitir los autos al tribunal colegiado de circuito.
si fuera juez de distrito, y a la Suprema Corte si fuera tribunal colegiado. Eh, bueno, finalmente vamos a hablar sobre los límites a la suplencia de la deficiencia de la queja. Em, bueno, tenemos un caso que es el caso de la usura. Aquí, esta jurisprudencia habla sobre cuando, obviamente en los casos de usura ya hay una jurisprudencia prevista por la autoridad, por la Corte, en donde no se puede pactar intereses usurarios, pero cuando hay una consideración en relación a esta jurisprudencia y no se combate ese pronunciamiento de la autoridad responsable, no se puede suplir la deficiencia de la queja. Ajá. Siempre que no se actualice uno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Otra hipótesis u otro ejemplo que podemos poner es el ejemplo de los procesos de rectificación, modificación o aclaración de actas de nacimiento. Aquí, en esta jurisprudencia que les puse en las diapositivas, la Corte ha dicho que la suplencia no está en relación a digamos que a la acción de solicitar la rectificación y modificación de las actas de nacimiento, sino lo que tienes que verificar es es la situación de vulnerabilidad de la persona que amerite que se aplique esta figura, ya sea por razón de su condición socioeconómica o razón de su edad o alguna discapacidad. Entonces, esto se va a tener que analizar caso por caso. No por el hecho de que sea rectificación de acta de nacimiento implica que ya se debe suplir la deficiencia de la queja. Otro ejemplo es el ejemplo de las omisiones legislativas absolutas. La suplencia de la queja no tiene el alcance de modificar los actos reclamados, porque ello implica alterar la litis. Por ejemplo, hay omisiones absolutas y hay omisiones relativas. En las omisiones relativas, necesariamente el quejoso habrá de señalar una norma, ajá, porque la norma tiene una deficiencia. O sea, sí reguló, pero le falta algo. Y en la parte de la omisión absoluta, no reguló nada, siendo que tenía la obligación constitucional de regular. Entonces, el juez de amparo no puede modificar, esto es, no puede intercambiar las omisiones. Si le señalan una omisión relativa, no la puede fijar como una omisión absoluta, precisamente porque para reclamar una omisión relativa debe haber un artículo en la demanda de amparo que sea el que reclama el quejoso respecto del cual se actualiza esa omisión. Otro límite es tratándose de los juicios sucesorios intestamentarios. Aquí, la finalidad de los juicios sucesorios es la adjudicación de los bienes. Esto es, tiene una finalidad eminentemente patrimonial. Ajá. Los intereses que se juegan aquí son intereses económicos, no tienen que ver con el orden de la familia. No podemos aplicar la suplencia bajo la hipótesis, me parece que es de la fracción 3, que refiere que es aplicable cuando estén inmiscuidas cuestiones del orden de la familia, porque aquí lo que está en juego, pues son cuestiones estrictamente patrimoniales. Entonces, aquí no es aplicable la suplencia de la queja. Ujú. Eh, Otra hipótesis es en materia laboral. En materia laboral, cuando el trabajador manifiesta expresamente su conformidad con alguna parte del laudo. Puede ser que el trabajador diga, ok, yo estoy inconforme con la condena que me hicieron, perdón, estoy inconforme, ajá, con la condena que le hicieron a la parte patronal en relación con la prima vacacional, pero estoy conforme en relación con el tiempo extra. Entonces ahí el Tribunal de Amparo no puede suplir la parte en donde está conforme. Esto es la parte del tiempo extraordinario. Si él ya manifestó su conformidad, ya manifestó que está de acuerdo, el Tribunal de Amparo no puede meterse en ese tema. Ajá. Entonces, ahí es donde encuentra su límite la suplencia de la queja en materia laboral. Otra, otra hipótesis es en materia penal, tratándose de personas morales oficiales que promueven el juicio de amparo en su carácter de ofendidas, porque las personas morales oficiales nunca se van a encontrar en igualdad de condiciones con el inculpado, precisamente porque es el Estado.
Ajá. Entonces, el Estado, pues sí tiene toda una maquinaria, tiene posibilidades económicas, digamos que el Estado mismo plasmó la previsión de la suplencia, entonces no podría, jamás se podría actualizar conforme a la jurisprudencia y hasta el momento, la suplencia a favor de las personas morales oficiales. Y otra hipótesis es la hipótesis del procedimiento administrativo sancionador. Como les comentaba, o sea, aquí no es posible suplir porque no está inmerso en el derecho laboral, sino en el derecho administrativo en materia de responsabilidades administrativas. Ujú. Entonces, esto se rige por el derecho administrativo y pues deriva de la función pública. Entonces, todos aquellos procedimientos derivados de responsabilidades administrativas no se va a poder suplir la deficiencia de la queja. Y bien, por último, les quiero comentar esto de la regla especial. En esta contradicción de tesis, la Corte ya eh, estableció que la hipótesis que se señala en el artículo 213 de la Ley de Amparo es una hipótesis especial. ¿Qué es lo que establece este artículo? Lo que hablábamos sobre suplir la eficiencia de la vía, ajá, y de los argumentos planteados por el promovente, sin importar la materia de la que derivó el juicio ni la parte procesal que sea la recurrente. Esta es una hipótesis especial porque no está prevista en la gama que señala el artículo 79 y que es aplicable sí o sí en cualquier materia. Si yo promuevo un recurso de queja en contra de un incidente en contra de un incidente que se declaró infundado respecto a la repetición del acto reclamado, cuando era procedente la inconformidad, pues entonces tienen que recausarme la vía. Ajá. Lo mismo es, si yo promuevo el recurso de inconformidad en contra del auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, aun cuando yo no señale los agravios, pues el Tribunal de Amparo tendrá la obligación de verificar que esté correctamente cumplida esa ejecutoria. Por eso es que la Corte dice que aquí hay una regla especial. Y pues bien, hasta aquí. No sé si haya más dudas, no sé si quedó claro. A ver, aquí en el formulario no hay ya ninguna duda expresada. ¿Alguien quiere plantear algo de viva voz o escribirlo? Nosotros pues los invitamos, vamos, de alguna manera, a que participen. Qué bueno que están de manera o sea, conectados a esta clase. Y es el momento en que pueden aprovechar al máximo, plantear todas sus dudas, porque si después surgen al momento del estudio, pues ya no tienen a la ponente de primer nivel que tenemos ahorita. Entonces, eh, los invitamos a participar. Si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud que quieran hacerlo, ahora es cuando. ¿Nadie? ¿Ok? Dice José Roberto Araiza González. En los límites a la suplencia, ¿se podría poner otra vez la lámina? Claro, claro que sí. ¿Esta o la que sigue? Si quieres, Ah, le ponemos un ratito a esa por si le quieren tomar a lo mejor una foto. De todas formas, recuerden que las sesiones quedan grabadas en el Classroom. Cuando ustedes estudien, pueden volver a repasar con la clase grabada y evidentemente, si quieren hacer alguna captura. Te podríamos pedir, Dana, si nos compartes en el momento que puedas tus diapositivas, si es posible, para compartírselas y que puedan estudiar. sí, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Ok. Pregunta Dolores Maribel San Pedro. ¿En materia penal se suple la deficiencia al Ministerio Público? No. No se suple, únicamente es al inculpado o a la víctima u ofendido, cuando tengan el carácter de quejoso o adherente. Muy bien. Y Fabiola García Gutiérrez. ¿Podría sugerirnos material para lecturas de casos prácticos? Muchas gracias. Claro,
muchos de los casos prácticos, sí les puedo sugerir, les puedo pasar algún libro de suplencia a través de, cuando les mande las diapositivas, les puedo sugerir algunos libros. También muchos de los ejemplos están en la jurisprudencia de la aplicación, de cómo se debe aplicar. Muchos ejemplos también los encontramos ahí. Y pues bueno, también en la práctica de día a día conforme pues a las hipótesis, pero sí les comparto algunos libros sobre ello. Muchas gracias, Dana. Y pues bueno, ya no veo más preguntas, no veo manitas alzadas. A ver, no, Sergio Teodoro Romero. Cuando un migrante solicita que se le inscriba a sus hijos en una institución educativa y la institución niega el ingreso por no contar con documentación que acredite en el grado cursado, ¿podría darse la suplencia? Creo, son menores, serían menores, Eh, suponiendo que fueran menores de edad y estuviera involucrado un menor, sí, yo creo que sí, sí podría ser aplicable la suplencia de la queja. Adriana Por su Yatsiri. calidad, perdón, No, maestra, no. ya por su calidad de migrante, ya Ajá. por la minoría de edad del pequeño. Por ambas circunstancias, ¿no? Ujú. Por migrante y sí, y también por la minoría de edad. Adriana Yatsiri Torres, ¿cómo saber si se aplica la suplencia de la queja o el principio pro persona? Pues son dos figuras distintas. La suplencia de la queja tiene hipótesis marcadas en la ley de amparo y el principio pro persona es una herramienta hermenéutica. El principio pro persona tiene que ver con que apliques la norma que más le beneficie, pero no necesariamente tendrás que aplicarlo en el caso concreto. De hecho, al respecto hay jurisprudencia de la Corte que refiere que para que tú apliques el principio pro persona debe cumplirse con ciertos requisitos. Debe señalar la norma que crees que mejor, la norma que contiene, bueno, primero el derecho humano y segundo la norma que contiene lo que más te beneficia. Entonces, no en todos los supuestos se aplica como en la deficiencia de la suplencia de la deficiencia de la queja. Para suplir la queja, hay una obligación que establece la ley de amparo y que establece también la Constitución en el artículo 107, me parece que es el párrafo tercero de suplirla, pero el principio pro persona no necesariamente se debe aplicar y son cuestiones totalmente distintas. Uno es herramienta hermenéutica y otro es una figura procesal, digamos, que está prevista como obligación para el juzgador. Excelente. ¿Alguien más? José Roberto Araiza te da las gracias y nosotros Gracias. también. Ujú. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, nadie alza la manita o me interrumpe en este instante. Aprovechamos entonces para darte las gracias, querida Dana, por esta clase. Se nota tu experiencia, pero además no solamente se nota y se refleja en ahora, en este momento, en cuando compartes tus conocimientos, sino también me consta tu alto profesionalismo. Has sido eres una excelente secretaria con estudios acuciosos, exhaustiva y te felicito porque me parece que ha sido muy, muy clara tu exposición. Así es que de antemano, muchas gracias por sumarte y participar en este curso tan útil para todas aquellas personas que pretenden, que quieren presentar el examen para acceder al cargo de persona secretaria, pero también que quieren actualizarse en los conocimientos que son elementales para el desarrollo de esta función. Así es que por mi parte te doy las gracias y le paso el micrófono al magistrado Maitret para que despide esta clase. Gracias, magistrada. Pues de manera muy breve, reiterar el agradecimiento, Dana. Creo que has abordado todos los supuestos, no solo a nivel legal, sino jurisprudencial, y creo que has abierto la inquietud en nuestros participantes sobre temas muy relevantes y sobre las que trabajamos todos los días en el amparo.
Muchas gracias, pasen buena noche y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias a ustedes, magistrados, gracias a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Ana. Y les recordamos que nuestra siguiente sesión es el lunes 24 de marzo. Iniciamos ya más de lleno con el amparo, los principios rectores del juicio de amparo. Estén pendientes en el chat, como lo hemos hecho en otras ocasiones, les vamos a compartir ahí la liga, quién va a ser la persona ponente, pueden verificarlo también en la página de Instagram y les pedimos que se conecten, que estén, qué bueno que lo hacen y que participen activamente en las sesiones en vivo. Les va a ayudar mucho en este acompañamiento en el estudio. Es la mejor forma. En estas 2 horas, las personas ponentes exponen lo más relevante, porque son temas súper amplios que necesitaríamos más de 2 horas, pero aprovechen la experiencia y el esfuerzo de quienes nos acompañan como ponentes para presentarles a ustedes lo relevante de cada tema y que puedan ocuparlo en su estudio ya en lo individual como un complemento, ¿no? Entonces hay mucho que leer, busquen las jurisprudencias que sugiere la maestra Dana en esta exposición y las lecturas que les hemos compartido. Y pues nos estamos viendo entonces el 24 de marzo. Muchas gracias y buena noche a todas y todos. Gracias.